Bueno, y quiero compartir, antes de cantar una alabanza más con los músicos aquí, compartir una palabra allí en el libro de Mateo, el capítulo 9, versículos 20 al 22, donde hay una palabra que nos alienta, que nos da fuerza y que nos muestra a la vez la debilidad y todo lo que, a lo que nos lleva aquellas circunstancias, dolores o aquello que nos aqueja, nos quiere desanimar o que quiere torcer nuestro camino, ¿no? Y dice así Mateo 9:20: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, dice, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, ¿no? A Jesucristo. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado, ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y quería resaltar los dichos de Jesús, ¿no? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Vemos como ella tenía desánimo porque hacía tiempo que venía aquella enfermedad asolándolo, cansándola. Seguramente sus fuerzas físicas estaban también minimizadas y por supuesto su ánimo también estaba por el suelo, podríamos decir, ¿no? Por tanto tiempo con este problema. Y esto puede sucedernos a nosotros también. Hay circunstancias de toda índole que podemos estar sobrellevando, desde problemas de salud, como problemas económicos, dificultades relacionales, muchas veces familiares que no se entregan a Cristo o que están llevando vidas cerradas, vidas equivocadas, toman rumbos que los llevan a peligrar, ¿no es cierto?, en su futuro, decisiones que sabemos que van a terminar llevándolo por malos resultados, ¿no es cierto?, en sus vidas. Y eso muchas veces trae cansancio y trae desánimo. Pero el Señor dice: ten ánimo. O sea, toma fuerzas en mí, le dice a esta mujer, ¿no? Y también nos dice a nosotros en este día que tomemos fuerzas en Él, que le busquemos a Él y que descansemos en Él, que Él conoce nuestra situación, Él conoce aquello que nos está llevando al desánimo, al cansancio, porque todos sabemos, como decía anteriormente, cuando una prueba o una dificultad se traslada a través del tiempo, a la larga nos llega a cansar y nos lleva al desánimo. Un desánimo que nos quita las fuerzas en lo físico, que nos hace trastabillar muchas veces en la fe y que nos pega fuerte, ¿no es cierto?, en lo espiritual. Pero si estamos siempre sabiendo dónde estamos parados, quién es nuestro Salvador, lo fiel de las palabras de nuestro Señor y que Él tiene control de nuestra vida y que en sus manos estamos, entonces nuestras fuerzas van a ser renovadas, ese ánimo caído va a ser restituido por una nueva esperanza, por una nueva confianza en Él, sabiendo que Él no nos abandona, que es quien está llevando nuestras vidas, que tiene un propósito y un plan para con nuestras vidas, que nos ha llamado para bendición y para ser de bendición, más allá de todo lo que estemos viendo a nuestro alrededor, más allá de aquello que es una prueba larga, difícil y dolorosa. Pero el Señor nos dice que tengamos ánimo, que pongamos nuestra mirada en Él, que
toquemos así su vida a través de la meditación con la palabra, a través de la oración, a través de la reunión con nuestros hermanos dentro de la iglesia, que tomemos ánimo de esa forma, que tomemos fuerzas en Él, porque esa fe es la que nos salva y esa fe va a ser la que nos ayude a llevar toda carga, todo peso, toda prueba que estemos soportando. Que en Cristo sí que se puede llevar, en Cristo sí que se puede soportar, porque sabemos cuál es nuestro final, sabemos que hay un propósito y un plan para nuestras vidas, más allá de todo lo que estemos pasando y que sea doloroso, que sea cansador y que quiera llevarnos al desánimo. Bueno, vamos a ponerle el título al mensaje de esta noche, que es El filo de la espada. Obviamente vamos a hacer referencia a la palabra de Dios, que es una espada de 2 filos. Pero vamos a hablar del filo, no de la espada propiamente, ¿sí? Que otra vez el filo va a ser una ilustración de la capacidad de penetración o de corte que puede tener esa herramienta, ese arma, ¿no? Bueno, pero para esto vamos a leer primero segunda de Timoteo, allí está la cita bíblica, si me acompañan, en el capítulo 2, en el verso 14 en adelante, donde hay una linda y habitual exhortación a todos nosotros, particularmente a los que predicamos continuamente en un púlpito, donde tenemos mayor responsabilidad por ser un ministerio delegado por Dios, bajo la unción del Espíritu, donde hay una gracia no merecida, obviamente, valga la redundancia, para hacer esta tarea, la de ser un enseñador, un maestro, un predicador. Bueno, y dice así, a partir del verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Hasta allí. Tomamos asiento. Justamente esta exhortación ya había sido dada por Pablo, o quizá por Timoteo, a la iglesia que pastoreaba, y por eso es que le dice recuérdales, o sea, algo que ya les dije, o que ya les dijo Timoteo, te lo vuelvo a decir para que se los vuelvas a decir, o se los recuerdes nuevamente, de que no tiene sentido discutir, y esto te lo digo delante del Señor, o sea, no es una cuestión meramente un consejo personal, o sea, te lo estoy diciendo como un hombre que lleva el mensaje de Dios, como un hombre a quien Dios le dio la responsabilidad de exhortar, corregir, edificar y ser colaborador de él en la edificación, o en este caso en el de Pablo particularmente, en el de ser el que fundamenta la iglesia con la revelación que le ha sido dada a Pablo, la cual la tenemos en la Biblia, ¿no? Eso es el cimiento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y profetas, y Jesucristo la piedra angular. Eso es el fundamento. De ahí en más, la iglesia está constituida por las rocas vivas, que son los miembros de la iglesia, los creyentes, son rocas vivas. Fíjese qué incongruencia, una roca no es viva. Una roca es inerte, pero sin embargo en Dios cobran vida. Esa es la comparación que Dios podría haber puesto, no sé, otra cosa, no se me ocurre, porque solo a Dios se le ocurren estas cosas,
Y es maravilloso porque obviamente son sobrenaturales y nos hace a nosotros semejantes a piedras vivas. O sea, si Dios no nos da vida, somos como piedras, inertes, totales, muertos, sin vida, sin nada. Pero en Cristo formamos el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia, que es templo y morada del Espíritu Santo. Bueno, a los cristianos le dicen, no contiendan. Cuando alguien se pone a discutir con ustedes, primero si alguien habla con ustedes de las cosas de Dios, fíjense si habla para pelear nomás, para discutir, para rebajarte, para humillarte o para criticarte, para desacreditarte, para hacerte sentir mal o incómodo quizá, o para burlarse. Antes tratar de detectar la intención con que la persona te habla. A veces se nota que sinceramente trata de entender tu vida de fe. Obviamente no la podrá entender a cabalidad porque necesita sin duda nacer de nuevo y tener la iluminación del Espíritu Santo. Nadie puede entender a cabalidad el plan de Dios sin nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Puede entender intelectualmente el español, las palabras con que se construye los argumentos de Dios. El español lo va a entender. Y si sabe el griego lo va a entender, pero lo que no va a entender es a Dios y al plan de Dios, ni la vida de Dios. ¿Está? Por eso, hay personas, y hoy vamos a descubrir algo muy interesante que les pasa a los seres humanos, que nos puede pasar a nosotros, pero eso en un ratito. A nosotros se nos dice, como a Timoteo, procura, o sea, tratemos, esforcémonos diligentemente. Cuando vayamos a presentarnos a Dios como obreros, que nos presentemos como aprobados, que tratemos de ir a Dios dándonos cuenta de que hemos hecho nuestro mayor y más sincero esfuerzo para cumplir todo lo que Él nos mandó, para buscarle con la mayor intensidad posible, hacer el mejor esfuerzo para aprender de Él, para aprender con las personas que Él nos puso a nuestro lado para enseñarnos y cumplir la gran comisión que Él nos ha mandado de la mejor manera, haciendo discípulos, nosotros también, la iglesia, las ovejas, multiplicando ovejas y cómo, bueno, predicando el Evangelio y a los que se convierten a Cristo, a los que aceptan y reciben a Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Por eso procura, trata, o sea, no es relajarse, no es quedarse como uno está, sino siempre tratando de hacer un esfuerzo, siempre tratando de dar un paso más, siempre añadir algo más a lo que ya hacemos. Y como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que no es reprensible, por lo menos no estar consciente de estar en la práctica de alguna falta, un pecado, estar a contramano de algo que es explícita y claramente la voluntad de Dios, o algo en lo cual se nos ha exhortado y sabemos que tenemos que cambiar, o de poner una actitud, o revertir un camino, una condición del corazón, de las emociones, o una conducta, lo que sea, que tiene que ver con la vida de fe. Bueno, y así caminar con la palabra de verdad, y allí sí la espada de dos filos, pero que se usa bien, porque se puede usar mal, y sí, se puede usar mal. El diablo es el primero que la usó mal, la usó para matar, hurtar y destruir, y la usó a la Biblia. Claro, en el Edén la Biblia era cortita, digámoslo así, pero la usó, era chiquita la Biblia. Se entiende la ironía, pero la usó el diablo, y la usó y le salió bien, hizo daño, mató y destruyó, y robó. Se cumplió el propósito que él tenía. Por supuesto, eso está en el plan de Dios, pero así es como usó las palabras de Dios trocadas o mutadas o cambiadas de forma con otras intenciones para producir un daño. Pero otra vez vuelve a la carga Pablo y le dice, pero vos que te encargás de enseñar y de predicar, evitá profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Todo lo que tiene que ver
con palabras que no están en la Biblia, palabras inventadas, palabras reveladas. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos que Dios nos muestra, que Dios nos dice, que Dios nos habla. Yo no digo que Dios no hable, que Dios no muestre, que Dios no diga, pero tenemos que tener mucho cuidado porque eso no está escrito. Eso en tal caso tiene que coincidir con lo que está escrito. Dios nunca nos va a mandar algo, a hacer algo o a decir algo que no esté escrito en su palabra. De alguna manera tendría que estar ya establecido, porque el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que ya Él nos ha dicho. Sino también nosotros tendríamos la infalibilidad de Cristo, pero si somos falibles, la palabra de Dios no puede ser falible. La palabra de Dios es infalible y si no se cumple, entonces no era de Dios ni del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, y si vuelve vacía es porque no era de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Más vale ir a la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. Pero de todas maneras hay mucha vana palabrería, o sea, palabras huecas, palabras que por ahí se escuchan, palabras que parecen de Dios y todo el mundo habla de Dios y hay tantas religiones, tantas corrientes y tantas cosas. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque Himeneo y Fileto eran personas que practicaban esto y al final terminó siendo una gangrena. ¿Qué hace la gangrena? Y es una descomposición de los tejidos en una zona infectada que va comiendo, literalmente se va comiendo, se va pudriendo el miembro y va avanzando y sigue avanzando y si no lo paras te termina matando, te termina destruyendo. Entonces hay que cortar por lo sano. Ahí es donde se corta o se amputa un dedo, una mano, un brazo, un miembro, una pierna. Es terrible, pero hay que cortar por lo sano porque si no sigue avanzando. Eso es lo que le pasaba a Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, se desviaron por palabrerías. O sea, palabrerías son palabras que parecen muchas, y si son vanas, significa que son huecas, o sea, no tienen consistencia eterna, no son espíritu y vida, son apariencia. Y eso es, en realidad, como todo lo que es vano y hueco, tiene apariencia de piedad, de supuesta humildad, ¿no? Tiene apariencia de humildad, apariencia de piedad, reputación de piedad. Como el culto a los ángeles, recuerdan que practicaban, que le decía Pablo, que la gente vanamente hinchada por su mente carnal, que afectan humildad y culto a los ángeles. Hay personas que, hicieron toda una religión de eso, porque los ángeles dicen que los ven, bajan, suben, hablan con ellos, les traen una revelación, viene Miguel, Gabriel, y ven todos los ángeles, y ven ángeles por todos lados, y al final era, dice Pablo, su propia mente carnal hinchada, inflamada, o sea, era todo apariencia. Eran palabras impresionantes que cautivaban la atención de la gente, pero eran más que palabrería. Y esto era Himeneo y Fileto, personas que se desvían de las Escrituras, se desvían de lo escrito y terminan, miren lo que llegaron a decir, que la resurrección ya se efectuó. Hasta ese punto llegaron. Y como muchas otras, como toda desviación, ¿cómo empieza? Y despacito. No empieza en un ángulo de 90 grados. La desviación no hace esto, sino que despacito comienza a abrirse, hasta que después empieza quizá en una forma más exponencial, ¿no? Pero, eso depende del grado de impiedad de la persona que se desvía de la verdad. Pero no importa tanto ellos, sino lo que importamos somos nosotros, porque ahí es donde vamos. Somos nosotros los que sinceramente o con sinceridad servimos a Cristo y somos de los que procuramos presentarnos a Dios como obreros aprobados, que usamos bien la palabra de verdad, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y queremos usar bien la palabra de verdad, ¿cierto? Correcto, entonces procuramos y tratamos de enfocarnos. Lo que debemos hacer es entender que la Biblia no está para
otra cosa sino para edificar a la fe, para edificar a los oyentes. Primero de Corintios 14, 26, vamos a ver cuatro cosas en general que se pueden hacer con las palabras de la Biblia. Edificar primero, ¿qué es lo que debemos o a lo que debemos apuntar? A edificar la iglesia, edificarnos a nosotros, edificar a nuestros hermanos, edificar a los nuevitos sobre todo. El domingo, no sé quién citaba de las hermanas o los hermanos, que debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Creo que la hermana Lili. Debemos desear la leche espiritual que está ilustrando la palabra de Dios, pero desearla como niños, para que por medio de esa alimentación, de ese fluir de nutrientes espirituales, por decirlo de alguna manera, podamos desarrollarnos en la vida de fe y ser congruentes con lo que sabemos, cómo actuamos. Porque este es un punto muy importante. De nada vale saber mucho si no tenemos eso mucho incorporado a nuestro estilo de vida. Todos nos podemos equivocar, pero eso es más que natural que pase. ¿Por qué? Y porque vivimos en un combate constante contra la naturaleza humana. Ahora, el punto no es ese, eso va a pasar en todos nosotros. El punto es que no muramos en esa condición, mucho menos nos entreguemos, porque ahí sí, si perseveramos en el pecar, ahí es donde vamos a cosechar el fruto de nuestro pecado, de nuestro perseverar en el pecado, y naturalmente traeremos daño a nuestro entorno, sean hijos, sean familiares, hermanos en Cristo, la iglesia donde pertenecemos, vamos a traer daño a eso, ¿no? Dice, fíjense, en aquel tiempo, la famosa iglesia de Corinto, en el verso 26 del capítulo 14, dice, ¿qué hay, hermanos, pues? ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Recuerde que el Nuevo Testamento, para esta altura de la historia, estaba en redacción, digámoslo así. Ellos no tenían 1 de Corintios, 2 de Corintios. Ellos tenían, bueno, de hecho se conocen por lo menos 4 cartas de Pablo, sabemos, ¿no? 4 cartas, de las cuales la segunda y la cuarta son la 1 y 2 de Corintios. Ahora, lo que sí, Pablo en este aspecto era lo mismo otra vez. Dios utilizó a profetas y apóstoles, así como maestros, para edificar la iglesia, pero el punto era que todo lo que se hacía debía ser para edificación. Si algo era para hacer daño, para hacer lío, no sirve. El punto es que sea para edificación. Hágase todo para edificación. Era salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Todo debería ser para edificación, no para traer daño a la iglesia. Efesios 4:29 dice, hablando en otro aspecto de la forma de hablar, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o sea, el mal hablar o lo que es peor, las malas palabras, el mal decir o el decir mal de alguien o de algo o de nuestra congregación. Eso no edifica. Por ejemplo, la crítica sin el aporte de una solución viable no sirve para nada. La queja, la exposición de mi descontento con lo que se hace en mi iglesia, cualquiera sea, no cambia nada. Lo mejor que podría hacer en tal caso, si no quiero contar mi descontento, es llorar a los pies de Cristo por mi congregación. Pero el quejarme, el comunicar amargura, no hace más que contaminar el entorno y traer más abajo lo que nosotros vemos abajo
no lo va a llevar más arriba con nuestro descontento, nuestra queja, nuestro volcar sobre el entorno, lo que nosotros percibimos mal. Entonces, eso no edifica. Por eso ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La edificación es necesaria, pero debe ser con palabras buenas. O si uso la Biblia, debo usarla bien. Porque la Biblia puedo usarla también, desde ya, de usarla como libro para golpear, ¿no? Sacaban algunos demonios así. Yo me acuerdo que he visto más de uno que sacaba demonios pegando a bibliazo a la pobre persona, ¿no? Los demonios no salen así. Bien, pero Dios quiere que lo que hagamos, lo que digamos, sea bueno para hacer lo que es necesario. ¿Qué es necesario? Edificar. Entonces, si voy a hablar y no edifica, mejor callarse. Mejor cerrar nuestra boca, tragar y en tal caso ir a los pies de Cristo y volcar, o ir a una persona madura en la fe a quien buscar consejo para que me ayude a desahogar mi inquietud, mi malestar, mi incomprensión, mi condición. A veces tenemos personas que son más de nuestra afinidad o más afines a nosotros. Bueno, para eso están nuestros pastores y colaboradores, para eso. Pero hay personas que van buscando, van tanteando y cuando encuentran a alguien que le dice lo que quiere oír, con esa se quedan. Por supuesto es insincera consigo mismo y lo único que va a hacer es aumentar el daño. Pero no va a edificar otra vez. Entonces, esto es para dar gracia a los oyentes. Bueno, entonces ya que hablamos de daño, mire hasta qué punto es el daño. Fíjese, Mateo 23:15, fíjese a quién le habla Dios en la persona de Cristo. A personas que eran las más supuestamente preparadas para entender las Escrituras, los escribas, los sacerdotes, los fariseos, ¿no? Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un discípulo, un seguidor, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, ¿hasta qué punto, usando la Biblia, las personas podemos llegar a ser hijos del diablo, tener una alta apariencia y llevar a ser el doble de malo de nosotros a otra persona? Y con eso hace un daño muy grande, porque se convierte en una persona que ya de por sí era en una réplica elaborada, en una réplica más malvada todavía, dos veces más hijo del infierno. Qué terrible, ¿no? Y todo, estamos en un ámbito de manejo de la espada, de la palabra de Dios. Por eso dice en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Un golpe de espada, nadie puede salir ileso de un golpe de espada. A lo sumo, si le pega de costado la espada, le va a dejar un moretón, porque si es una espada de acero, cuando le pegue, donde le pegue, le va a doler, aunque le pegue de plano, ¿no? Pero más si le pega con el filo, le va a amputar alguna parte de su cuerpo o la va a herir seriamente. Pero en el mejor de los casos le va a dejar un buen golpe. Y así Dios ilustra la forma de muchos hombres de comunicar que son dañinas, mortíferas, como golpes de espada. Bueno, eso es lo peor que puede pasar. Pero en el medio hay otros puntos intermedios entre el edificar y el dañar o destruir. Por ejemplo, confundir.
Gálatas 1:6, mire lo que le pasó a los Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o sea, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Habla de personas que quieren manipular las palabras, pervertirlo, o sea, darle otra forma, quizá más atractiva, porque el evangelio en sí llama a los pecadores al arrepentimiento. El evangelio en sí muestra la condición de impotencia humana para alcanzar el cielo. Inclusive a una persona buena le muestra que aún siendo humanamente buena y teniendo una buena crianza humanamente hablando y teniendo buenos proyectos en la vida para hacer bien, hasta llegar a ser un hombre que ha alcanzado dinero y ser un filántropo inclusive, dedicarse a la filantropía. ¿Qué es la filantropía? Bueno, las obras de bien, por ejemplo, las ONGs financiadas por hombres que teniendo dinero lo destinan a una fundación para hacer obras de bien, de caridad, ayudar, como hay muchos filántropos, Bill Gates es uno de ellos, como tantos otros amigos de él que también se dedican a la filantropía. Pero nada de eso permite que ganemos ni un centímetro en el cielo, ni un centímetro cuadrado. Necesitamos reconocer que somos absolutamente inhábiles, incapaces para merecer ni un centímetro cuadrado del cielo. ¿Y cómo se lo decís a una persona buena? A uno que es una persona que ha pasado por la vida oscura, mala, por el mal vivir, es más fácil. Pero a uno que tuvo humanamente y tiene un concepto de sí bastante, digamos, inclusive, aunque mesurado, que digan, bueno, no soy Dios, pero yo me dedico a hacer buenas cosas. Y tiene un concepto equilibrado, póngale. Pero aún así, tampoco sirve. La persona necesita reconocer su pecado. Pero los Gálatas dice que habían sido visitados por este movimiento de judaizantes que otra vez los llevaban a la salvación por obras, ¿no? Que trataban de inculcarles la necesidad de la ¿cómo se llama? De la marca de los judíos, de la circuncisión, de la necesidad de practicar algunas cosas pertenecientes a la ley ceremonial de los judíos, y por esa razón ellos comenzaban a desligarse de la pura dependencia de Cristo para ser salvo, para tratar de hacer un camino de puntaje, donde uno haga el esfuerzo y bueno, por el esfuerzo que hizo, diga, bien, tenés derecho entonces al cielo. Y la salvación nunca es un derecho, es siempre un regalo, siempre un regalo. Bueno, pero hay gente que los confundía a los Gálatas y los confundieron porque Pablo decía, estoy maravillado de que se confundieron tan rápido. Y él les dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Aún nosotros, dice, sea maldito. Tan importante es que el evangelio sea el evangelio que es. Ni a izquierda ni a derecha, es lo que es. Por eso es necesario aprenderlo, tenerlo claro y predicarlo como está. Y no esperar o no sentirse mal porque las personas no sos una persona que tiene resultados. Porque vos te acordás años atrás las campañas, y venía un evangelista y decía, bueno, se han convertido 2.500 almas a Cristo, se han convertido. Ponele que algunas pueden ser,
No me cabe ninguna duda. Pero yo me acuerdo que era todo siempre lo mismo y como que vos veías que esas 2.500 más las 2.500 eran como 500.000 personas a lo largo de la campaña y después en la ciudad había 400.000. Decían, no va. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero digo, ¿a qué punto a veces se desfiguran las cosas? El Evangelio, aunque no tenga resultados, es tu y mi responsabilidad predicarlo. El agente de conversión es Dios, a través del Espíritu, no vos, no yo, ninguno de nosotros. Nosotros somos mensajeros, no los que producimos el milagro de la regeneración. Segunda de Pedro 3:16 es donde otra vez Pedro venía hablando, si ustedes miran para atrás, en 2 de Pedro 3:16, viene hablando de la venida de Cristo, de la gran tribulación, de que todos los elementos se encenderán y los juicios que vendrán. Y dice en el verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, o sea, de la venida de Cristo, de los juicios, de los elementos encendiéndose, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes, ¿quiénes son los indoctos? Los que no saben nada, los que no saben. Aparte inconstantes, tuercen. Las cosas que son ciertas se tuercen, pero son personas que no son capaces de conservar o de usar bien la palabra de verdad. Ya lo venimos viendo. En otros casos para hacer daño, para dañar, y ahora también un poco en un grado menor para confundir. Pero había gente que confundía. También hay casos donde trae división. Esto ya lo dije al principio, pero es un potencial peligro con la Biblia. Traer división, pero no por estar en la Biblia, sino por correrse de las doctrinas de la Biblia, por salirse de los escritos de la Biblia. Es donde a veces las personas se asientan en, por ejemplo, percepciones personales, formas de ver cómo se lleva el culto adelante, los días, la Santa Cena, si ora, si no ora, si cuánto ora, si ayuna un día, si ayuna 2, si ayuna 3, si ayuna 40, si no ayuna. Y son cosas que no hacen en sí mismo la razón para dividir una iglesia en dos. Sin embargo, la mayoría de las veces es simplemente por cuestiones de palabras, por cuestiones de percepción personal o de opinión particular o de cosas menores. A lo sumo, doctrina no esencial. Como pueden ser doctrinas que pueden ser discutidas amablemente y mantener dos puntos de vista sin dividir una iglesia. Pero ese es el mejor de los casos para la peor de las cosas. Bueno, dicen Judas, los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos, estos son los que causan divisiones. Fíjense que cuando habla de malvados deseos, no significa hombres que los hay, tristemente los hay, como han puesto preso a más de un predicador por allí, no sé, acá en Córdoba no, por lo menos de última, pero hace un par de años, por abusar de las mujeres, por favor. Y se decía nombre de Dios y había un montón de gente allí, chicos. Pero uno dice los sensuales que no tienen el Espíritu, desde ya que no tiene el Espíritu, obviamente, si vive muchos años así, obviamente el Espíritu Santo, ¿dónde está en esa persona? Ni viviendo un día así, yo no sé de dónde le sale eso, pero de Dios no, jamás. Para colmo, con todos los medios encima de ello, ¿no? Haciendo una vergüenza. Y claro, después con razón, la gente se burla, descree y son vacunados no con la Covishield o la AstraZeneca, sino con antievangelio.
Después no pueden escuchar el Evangelio muchas personas porque con semejante abuso dicen, a mí de Dios ni me hables. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tienen los verdaderos siervos? ¿Qué culpa tiene la verdadera iglesia de Cristo? Y ninguna. La culpa la tienen hombres que por causa de ellos el Evangelio es blasfemado, y lo dice la Biblia. Pero bueno, son parte de las reglas de juego. A Jesucristo lo crucificaron por tratarlo como malhechor. Pero inclusive, ustedes saben que en la cruz, cuando se colgaba al delincuente, se le ponía el delito que había cometido. Arriba, ¿no? Se le clavaba un cartel con el delito que había cometido y se lo colgaba ahí al delincuente. Por abuso, por robo, por lo que sea. ¿Y a Jesús qué cartel le pusieron? No le pusieron un delito porque no tenía, no encontraron un delito. Lo trataron como delincuente, lo colgaron entre delincuentes, pero no era delincuente. Lo que sí el Padre lo tomó a Cristo, qué tremendo, ¿no? El amor de Dios para con nosotros. A Cristo lo miró como el conjunto de toda la maldad humana, la vio en su Hijo, y allí toda la ira de Dios se descargó sobre su propio Hijo. Qué tremendo el amor de Dios, ¿no? Toda la ira de Dios sobre el hombre, Jesucristo, para que nosotros no padezcamos la ira de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué misericordia. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos curados, ¿sí? Y por su misericordia estamos aquí, hermanos. Qué bendición. Pero dice en Judas 18 que estos andarán sus propios malvados deseos. Personas que andarán en los deseos de lo terrenal, ya sea dinero. Como por ejemplo, hoy escuchábamos con Susi que se venden entradas para escuchar a los profetas. Se venden entradas. ¡Wow! Y hay pila de gente que la paga, y la paga con desespero. Bueno, no es mi problema. Sí es trabajo para nosotros para anunciar el Evangelio a todas esas personas que necesitan a Cristo, ¿no? Bueno, pero estas son las personas que son sensuales, que no tienen el Espíritu y andan según sus malvados deseos. ¿Cuál es el malvado deseo? Y plata, mala vida. Porque el obrero es digno de su salario, dice. Sí. Y sean tenidos en doble honra y estima los que trabajan en predicar y enseñar. Dice, sí, correcto. Pero esa no es la forma. Esa no es la forma. Estos son los que causan divisiones. No tienen el Espíritu. Bien. Son personas que creen que saben, o inclusive creen que saben. Y bueno, aquí es donde les traigo la notita de color. Hay dos hombres, uno que se llama Dunning y otro Kruger, que juntos se pusieron a mirar a las personas e hicieron un gráfico. ¿Lo tenés ahí, David? ¿No? ¿No lo pudiste poner? Bueno. Se llama, después anótenlo o lo van a tener, igual lo van a tener en bosquejo, no lo anoten, lo bajan después del Telegram. El efecto se llama Dunning-Kruger. Es un gráfico donde hay primero un pico alto, en una curva, ¿no? Estos son los ejes cartesianos, y donde hay un pico alto, luego un valle y un ascenso paulatino y luego amesetado a lo largo del tiempo. ¿Siguieron mi dibujo con la mano? ¿Sí? Hagan de cuenta que yo se los ilustré aquí. Bueno, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo, o sea, una forma recortada de tener el conocimiento, bastante acotada, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos
sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas. ¿Se dan cuenta, no? Hay de estas personas que creen que tienen un supuesto conocimiento, ¿no? Pero estos no son cristianos, se los digo nomás, pues estos dos caballeros se pusieron a mirar a la gente como es y es efectivamente así. Dice, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Este sesgo se explica por una incapacidad metacognitiva del sujeto para reconocer su propia ineptitud. No tiene la capacidad de ver su propia incapacidad. Por el contrario, los individuos altamente cualificados, esto es lo otro, los que han estudiado mucho, tienden a subestimar su competencia relativa. Otros que hablan de lo mismo tienden a subestimarlos, asumiendo erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos son fáciles para otros. Ellos creen que, bueno, si yo sé mucho, sé fácil, el otro que no sabe tanto, tiene que ser fácil como a mí, porque punto. Bueno, David Dunning y Justin Kruger, de la Universidad de Cornell, concluyeron que la sobrevaloración del incompetente nace de la mala interpretación de la capacidad de uno mismo. Y la infravaloración del competente nace de la mala interpretación de la capacidad de los demás. O sea, es una interpretación incorrecta. La hipótesis de cómo reaccionan las personas basándose en cuánto saben hace tres cosas. Los individuos incompetentes tienden a sobreestimar a su propia habilidad. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer la habilidad de otros y los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia. Si pueden ser entrenados para mejorar sustancialmente su propio nivel de habilidad, estos individuos pueden reconocer y aceptar su falta de habilidades previas. ¿Qué hago con esa curva? O sea, una persona cuando empieza con un tema, lee 2 versículos o recibe algo y cree que sabe un montón. Y ese gráfico lo van a ver que en la montañita aguda que hay, ese se llama lo voy a acercar aquí para verlo un poquito más, es la cima o el monte de la ignorancia. Es el monte de la ignorancia. Está subido allí al monte de la ignorancia. O sea, cree que sabe un montón y lo demás y en realidad no sabe nada. Bueno, después empieza a leer y se da cuenta de que en realidad no sabe nada y entra en el valle de la desesperación. No sabe nada. Bueno, y después cuando se da cuenta y ya reconoce que no sabe nada, si empieza a estudiar o a investigar, lentamente va adquiriendo conocimiento a través del tiempo y va siendo cada vez más competente, pero realmente competente. En el primer aspecto va muy alto, cree que es súper competente, pero es un incompetente, un inepto total. Así actuamos los seres humanos. Creemos que estudiamos 2, 3 cosas y ya viene Dios y después nosotros, nos comunica todo. Pero después, si somos sinceros con nosotros mismos, hay gente que se queda en el valle, le llaman también la cima de la estupidez. Esto, tanto Dunning como Kruger, le llaman el monte de la estupidez. Bueno, allí se quedan algunos, lamentablemente. Tienen 2 versículos y con esos 2 versículos creen que saben más que los demás, ¿no? Y bueno, creen que tienen dominada la situación, tienen una revelación superior y todo. Aquellos que son sinceros consigo mismos dicen, a ver, ¿qué más hay? Y se empiezan a dar cuenta de que no sabemos nada. No sabemos nada. Entonces empiezan a desesperarse. Al final yo me di cuenta que lo que sé no sé tan como debería saberlo, ¿no? Y después empiezo a trabajar, no, esto hay que corregirlo, así no me voy a poder. Y empieza lentamente a avanzar en el conocimiento y empieza a ser cada vez más competente y luego va llegando a la meseta, a lo que los que saben y lo que sabe la mayoría de los que saben. Y puede ser un competente maestro o quien enseña o quien imparte la enseñanza. Bueno, ese gráfico, se los dejo ahí, se llama el efecto Dunning-Kruger, que le pasa a todos los seres humanos en general cuando arrancan con un tema, ¿no es cierto?
Arrancan con un tema y piensan que, bueno. En 1 Corintios 8:2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Dunning y Kruger no leían la Biblia, pero Dios dijo que si alguien imagina que sabe algo, no dice que sabe, dice que imagina que sabe, no sabe nada. Proverbios 9:9 dice, en tal caso, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, bien podríamos bajarnos, si es que estamos, del monte del falso conocimiento, ¿no? Y salir, no entrar en el valle de la desesperación, sino despacito, entrar a añadir conocimiento y sabiduría, pero tener un concepto equilibrado de nosotros, de nuestras propias personas, vidas, y comunicar humildemente lo que sabemos. Pero nunca sentirnos superiores, ni tampoco inferiores, ni sobreestimar a los demás. Sentir que estamos por encima de ellos, ni tampoco pensar que si nosotros ya hemos avanzado mucho, los demás tendrían que saberlo. Porque hay personas que han estudiado, saben algo y piensan que el que recién entra a la iglesia ya tendría que estar igual que yo o igual que él. Y en realidad ha pasado 20 años estudiando 3 versículos y el otro empieza con la mitad del primero y quiere que esté igual que él después de 20 años. A veces pasa eso, bueno, eso ya lo dijo Dunning y Kruger. Son nuestras conductas, hermanos queridos, nuestras malas conductas, nuestra mala apreciación del prójimo. Por eso no hay nada mejor que con el conocimiento del amor, porque como quieres que hagan contigo, haz así también con los demás. Si quisieras que te ayuden, que te acompañen a crecer, porque seguramente si te apuntara, ¿qué pecados no solucionaste todavía en tu vida? Si sos sincero con vos mismo, vas a ver que tenés pecados que no solucionaste. Bueno, en vez de encargarnos o encargarte de tirarle todas las piedras al otro, tratemos de al otro ayudarle a salir de sus pecados, porque está arrancando recién. Entonces, vamos a ayudarlo a salir, como nos ayudaron a nosotros. Eso es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hace falta Dunning y Kruger, hace falta la Biblia nada más, pero ponerla por obra. Los resultados de una exposición limpia de la palabra de Dios tendría que terminar en esto. Salmos 19:7 y terminamos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. ¿Ven que es para edificación? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué hago cuando yo le doy la palabra de Dios? Al sencillo lo hago ¿qué? Sabio. Primero se convierte, luego se va haciendo sabio. Y después que se hace sabio, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. Por eso cuando un creyente se convirtió y comenzó a ser instruido en la palabra de Dios, después se le viene el gozo. Viene con alegría a la casa de Dios y viene cuando están explicando la Biblia, a ver cómo es eso. Porque quiere aprender y cuando le enseña a otro no está humillándolo al otro o no está despreciando al otro, sino mira lo que aprendimos en la clase hoy. Viene a compartirle los tesoros de la clase, de lo que aprendieron hoy, y comparten las cosas. Y no está diciendo, porque hay puntos de vista de esto, de lo otro, porque así, no está diciendo, porque esos son carnal, porque eso no conoce al Espíritu Santo. No, en realidad eso está en el monte de la estupidez. Nosotros tenemos que estar en la pendiente ascendente del conocimiento. Ahí, algunos un poco más, un poco menos. Bien, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y más dulces que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo, qué bueno, ¿no? Es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esto está bueno, porque uno ve lo que hace la palabra de Dios y cuando uno la retiene, la guarda y la aplica, tiene su recompensa.
¿quién podrá entender sus propios errores?, dice el verso 12. Y entonces humildemente dice en oración, líbrame de los que me son ocultos. ¿Y cómo lo dice? Mire, preserva también a tu siervo de las soberbias. Podría decir, Señor, presérvame del monte de la estupidez. Presérvame, Señor, del monte del falso conocimiento. No quiero pararme en esa cima, Señor, donde ni los sabios se paran. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y cierro este mensaje con el Salmo, una porción del Salmo 51. Porque quizá en alguna de estas etapas hemos estado algunos, a todos nos pasa. Algún día nos subimos al monte del falso conocimiento. Algún día estuvimos ahí, espero que nunca estemos más ahí. Entonces le podemos decir al Señor en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, y recién entonces, eso es añadido mío, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, después de que yo salí de esa condición y empecé a subir despacito, humildemente en el conocimiento, entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuántos quieren ser de esos? Amén. Alaben a Dios. Aleluya. Digamos juntos, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos adiestra para el bien. Queremos ser de esos obreros que se presentan diligentemente delante de Dios, procurando cada día hacerlo como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que son aprobados y que usan bien la palabra de verdad. Señor, libéranos de las soberbias, de aquellas cosas ocultas de nuestro corazón que nos hagan en alguna medida devaluar a nuestros hermanos o sobrevaluar nuestra condición neciamente. Ayúdanos más bien a tener una percepción correcta de nuestra condición y de nuestro saber. Y humildemente enseñemos a los transgresores el camino de la piedad, para que otros también se conviertan y sean bendecidos con el amor y la verdad que solo vienen de Cristo. Te lo pedimos, Padre, humildemente, todos juntos, en el nombre de Jesucristo y con alegría y amor decimos, amén. Amén.